Los buenos y los malos son muy pocos los unos y los otros, y muchísimos los del medio. Así dijo Sócrates momentos antes de tomar la cicuta y morir. Sería fantástico poder hablar con el autor del libro para plantear algunas de las preguntas, reflexiones que surgen a partir de la lectura. Bueno, pues para este vídeo he podido contactar con Ernesto Castro para que resolviera algunas de estas dudas que han surgido. Hola Claudio, ¿qué tal? Intentaré responder a las preguntas que me has hecho con la mejor de las intenciones. Como ya comenté en el anterior vídeo acerca de Perictione, Ernesto Castro es un filósofo y escritor español nacido en 1990 que imparte clases de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varios libros, la trilogía platónica aún incompleta, Perictione de la libertad con Jantipo del morir, y otros tantos como Memorias y liberos del 15M o su reciente poemario Peinar el viento. Por supuesto, también tiene su canal de YouTube en el que sube algunas de sus clases, seminarios, presentaciones de libros, lecturas, club de lecturas, entrevistas, entre otras tantas cosas. Y recientemente ha finalizado su curso Pensar contra alguien. Auschwitz, 1942. Edith Stein es arrastrada al campo de concentración. Después de 2 meses, su nombre aparece en la lista, junto al del resto de personas llamadas a acudir a las duchas. La noche anterior, 3 amigas, que participaban en sus lecciones de alemán y debates filosóficos cada noche, deciden intentar convencerla para cambiar su nombre por el de otra persona y así sortear la muerte. 4 horas para convencer a Edith Stein. Actualmente son 2 las novelas publicadas, la primera, Jantipao del morir, y la segunda, Perictione de la libertad, que creo que está por ahí atrás, a falta de la tercera, La astenia o del saber. Como alternativa, redactar más de 1000 páginas acerca de la obra platónica y su importancia, Ernesto decide recuperar el género de los diálogos platónicos, que siempre han sufrido o han sido víctimas del prejuicio de ser infantiles o de ser introductorios. De esta forma, también se hace un paralelismo entre la Grecia clásica y la Europa del siglo XX, recorriendo los 100 años y deteniéndose en 3 fechas muy relevantes para cada una de las novelas. Como digo, 1942, Auschwitz, en Jantipao del morir, 1968, París, para Perictione o de la libertad, y 1992, Barcelona, para La astenia o del saber. En esta novela se trasladan los acontecimientos del Fedón a ese nuevo contexto espacial y temporal. En Auschwitz recuperamos, se mantiene más bien, esa figura del guía o mentor filosófico que tiene que enfrentarse a la muerte y todos sus allegados, discípulos, seres cercanos intentan convencerle para que no lo haga. Se embarcan así en una conversación acerca de la muerte y del alma que, como todo diálogo en la vida real, empieza siendo puramente ético para derivar en ontología. A pesar de que sea Jantipa quien da título a la novela y es quien narra los acontecimientos de la misma forma que lo hacía Platón, todos los intereses y intenciones del lector giran en torno a la figura de Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz, que es su nombre religioso. A diferencia de Perictione o de la libertad, esa novela sí que es un diálogo platónico puramente dicho, no tanto una suerte de secuencias epistolares. Los personajes, Charlotte Delbo, Hedda Bloch, Filomena Kohler y Jantipa, tienen sus posiciones bien marcadas y el interés no es tanto como Perictione en su momento se mostraba diferente, mostraba sus diferentes libertades según a quien escribía, sino como las fricciones resultantes de las posiciones filosóficas bien marcadas de cada uno de los personajes. En esta novela, las 3 reclusas anteriormente mencionadas, Filomena, Charlotte, Hedda, además de la propia Teresa, fueron personas reales que estuvieron en los campos de concentración y sobrevivieron a estos, a excepción de la teóloga. Sus escritos fueron utilizados para la elaboración de esta novela, además de otros tantos acerca de las circunstancias y funcionamiento concreto del campo de concentración de Auschwitz. Como decía, los personajes toman una grandísima importancia y son fundamentales, puesto que sus figuras filosóficas se lanzan en la escena y que sea lo interesante de las dinámicas resultantes, las fricciones entre unas posturas y otras, con una doble intencionalidad expositiva y reflexiva. Expositiva porque sus argumentos sirven para exponer y explicar cuáles son sus posturas filosóficas, sus argumentos, su teoría, y reflexiva porque los puntos muertos o inconclusos, ahí donde no consiguen llegar a un acuerdo común entre todas, nosotros podemos iniciar un punto de reflexión para poder llevar más allá los argumentos que plantean los personajes. Charlotte Delbo fue una escritora francesa materialista, llevada a los campos de concentración debido a ser comunista. A día de hoy destaca, precisamente, por su trilogía acerca de sus experiencias en Auschwitz, titulada Auschwitz y después.
Hedda Block fue una escritora y traductora checa, una liberal protestante con gran influencia kantiana. Y Filomena Köhler fue una escritora gitana de corte neoplatónico, reconocida por ser una de las principales voces en la literatura gitana y que también destacó por sus escritos acerca de las experiencias vividas en Auschwitz. Algunos personajes más que otros tienen ciertas licencias artísticas que se ha tomado el autor para poder adaptarlos a la historia, pero respetando en gran medida la biografía. De hecho, en muchos de los argumentos que los personajes exponen o que utilizan se incluyen breves extractos de ensayos originales de las autoras. Ha llegado el momento de hacer la primera pregunta a Ernesto Castro, en este caso sobre el personaje de Filomena Köhler. Este personaje, que marca la transición entre el bloque ético y ontológico, que más adelante comentaremos, siempre mira por encima del hombro al resto de las mujeres ahí presentes al conocer la obra de Platón, aunque precisamente por ese motivo el resto se burlan de ella y también la miran por encima del hombro por solamente conocer la obra de Platón. Doctor Castro, ¿esta dinámica de Köhler con el resto de las mujeres representa de alguna forma la dinámica de la filosofía de aquel momento? Es decir, ¿el neoplatonismo o platonismo eran entendidos como superados y por tanto menospreciados por las filosofías hegemónicas? A mi juicio, el platonismo no ha sido despreciado ni superado en ninguna época filosófica. Ha habido enemigos de Platón en todos los siglos, la mayor parte de ellos reproduciendo argumentos que se encuentran en los propios diálogos. El caso de Nietzsche es muy evidente. Algunos de los sofistas que se enfrentan a Sócrates tienen argumentos que recuerdan al superhombre nietzscheano o que lo anticipan. En ese sentido, no se puede considerar que Filomena Köhler sea una retrasada filosófica. Cada una de las autoras que intervienen en el diálogo representa una corriente. Y así tenemos una representante del materialismo, una del idealismo, otras dos del pensamiento teológico, judío o católico. Y Filomena Köhler funge en el diálogo para poner sobre el tapete las referencias explícitas a Platón, que hasta entonces quizás habían sido más veladas. En la época del nazismo, Platón tuvo bastante predicamento como teórico del Estado cerrado, totalitario, y también filósofo a favor de la eutanasia y la preservación de la pureza racial. Así, ya digo que tanto los nazis como los críticos posteriormente del nazismo volverán una y otra vez a Platón. Acordémonos de cómo en Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, se regresa sobre Platón como padre intelectual del totalitarismo. También están los textos de Leo Strauss, que se emigró a los Estados Unidos perseguido por el nazismo y que, no obstante, reivindicará la teoría de la mentira útil, tal y como la expone Platón en La República, como un mecanismo de control político. Leo Strauss, para el que no lo conozca, es un referente fundamental de la derecha neoconservadora norteamericana y su influencia filosófica principal está justamente en Platón. Entonces, Platón hay para todos y también lo hubo en la época que está retratada en Jantipa, la época del nazismo. Edith Stein, o Teresa Benedicta de la Cruz, es el personaje que más destaca ante los demás por su situación final parecida a la de Sócrates en el Fedón y por ser esa suerte de mentor o figura de referencia para el resto de personajes. Nació en Breslavia en 1891, en ese momento en el Segundo Reich, el Imperio Alemán, y actualmente en Polonia. Provenía de una familia judía, aunque en sus primeros años de adolescencia se alejó de la fe a pesar de seguir estando en un entorno marcadamente judío y protestante. Inició sus estudios superiores en la Universidad de Breslavia, filología, psicología e historia, para finalizar interesándose sobre todo en la psicología racional propuesta por Husserl, con quien además terminaría trabajando durante varios años. Stein destacó como crítica e intérprete de la filosofía husserliana, además de explorar el concepto de empatía dentro de la fenomenología. Sin embargo, sus relaciones con el filósofo alemán, profundamente desiguales, pues en ocasiones no percibía retribuciones económicas ni reconocimiento académico, en gran medida por la desigualdad de género, terminó por hacerla querer alejarse del mismo y trabajar por libre, ya no ser tanto una subordinada, sino trabajar como iguales en diferentes ámbitos. Su célebre conversión al catolicismo tuvo lugar al comparar el catolicismo con los que ya conocía, judaísmo y protestantismo. Así lo describía en su autobiografía. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los oficios religiosos, pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la iglesia vacía como un diálogo confidencial. Esto no lo he podido olvidar. Entonces entró en contacto con la teología de Santo Tomás de Aquino, y aunque también se acercó y se interesó un tanto por la mística, se mantuvo siempre
siempre como una teóloga. Cuando ya no se le permitió poder ejercer como docente, en 1933, tras la ascensión del en breve dictador alemán, entonces ingresó como novicia al Carmelo de Colonia, donde pasó a tener su nombre religioso, Teresa Benedicta de la Cruz. En 1938 se trasladaría al Carmelo de Holanda debido a las persecuciones judías en Alemania, donde elaboraría algunos de sus célebres escritos, como Ser finito y Ser eterno. Pero 4 años después, en 1942, invadida Holanda, Edith Stein fue arrestada por la SS y llevada al campo de concentración. La siguiente pregunta, Dr. Castro, en cuanto a Edith Stein. ¿Se dibuja un paralelismo entre ella y Sócrates que vaya más allá del hecho biográfico y la traslación histórica? Me pregunto si existe una intención de realizar un paralelismo entre la figura filosófica de Sócrates y la teología católica de Teresa. Hay puntos en común obvios entre la filosofía de Sócrates, tal y como la conocemos a través de los diálogos de Platón, y el pensamiento católico tradicional, por la sencilla razón de que los filósofos cristianos, ya desde los primeros siglos, se apoyan sobre interpretaciones teológicas de carácter platónico. A finales de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media, la escuela dominante es la escuela platónica. Prácticamente todos los autores, tanto paganos como cristianos, beben de Platón o del neoplatonismo, que es una amalgama además de un montón de escuelas de la antigüedad, donde se encuentran sintetizadas las doctrinas de Aristóteles, de Platón, de los estoicos, de los epicúreos incluso, aunque sea como referencia dialéctica o negativa. Y en ese sentido, en fin, los puntos de contacto, los argumentos a favor de una posible existencia futura, y muchos otros argumentos acerca de hacer el mal, por ejemplo, como una ausencia de ser. Sócrates no está formulado de manera explícita, pero bueno, esta tesis del optimismo moral socrático, según la cual nadie hace el mal a sabiendas, porque todo el mundo busca un bien, por imaginario, ficcional o fantasioso que sea, luego se desarrollará en la teología cristiano-católica como la teoría de que el mal superviene sobre el bien, que el mal es una ausencia de bien, que el mal no tiene existencia ontológica, salvo como privación del bien. En última instancia, la doctrina de los trascendentales, y hay muchas más doctrinas que en última instancia provienen de Platón, porque casi todo proviene en última instancia de Platón. Entonces, buena parte de las doctrinas comunes entre el aristotelismo y el platonismo sobrevivirán, por supuesto, a través de Santo Tomás en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces, el paralelismo era bastante obvio y evidente. No hubiera sido quizás más difícil encontrar a un autor o una figura filosófica contemporánea que pudiera cumplir el papel de Sócrates ante la muerte y que no tuviera una actitud más o menos religiosa, cristiana o de otra religión hacia el acto de morir y la posibilidad de una vida en el más allá. La idea de la muerte o del sacrificio o del filósofo centrado a la sociedad, eso se encuentra por todas partes. Lo que es más complicado es encontrar a figuras que tengan ese estoicismo o esa tranquilidad del alma ante el sacrificio. Cuando las 3 amigas de Teresa se reúnen, Charlotte, Geda y Jantipa, para poder convencer a su amiga a cambiar su nombre en la lista y así sortear la muerte, inicia la parte ética de la novela. Partiendo del conocido dilema del tren en el que una persona se encuentra atada, un tren se dirige a altísima velocidad y nosotros disponemos de una palanca para poder desviar el tren hacia otro raíl en el que se encuentra otra persona atada, Teresa va introduciendo pequeños cambios para desarrollar aún más el dilema, al mismo tiempo que sus amigas tratan de dar respuesta y resolverlo, cada una desde su posición filosófica. El inicio del diálogo es ético, la discusión del debe ser, porque precisan de un argumento ético para poder convencer a su amiga y cambiar el nombre en la lista, lo que acabaría condenando a una tercera persona. Necesitan convencer éticamente a Teresa. En el momento en el que Filomena Kohler se une a la conversación, quien todos en realidad creían dormida, pasamos del bloque ético al bloque ontológico, precisamente con la intervención de la neoplatónica, Filomena. Este inevitable viraje hacia la ontología no es casual. Para Ernesto, la ética no es la filosofía primera, negando la autosostenibilidad de la ética. Es preciso definir qué es ontología y luego qué debe ser la ética. Y si bien, intencionalmente, la parte ética es la que más peso tiene en la novela, diríamos inevitablemente a una parte ontológica, puesto que si empezamos hablando de la muerte y del alma, siempre vamos a terminar hablando sobre qué es la persona.
Este viraje, este cambio de aguas, es bastante natural si intentamos compararlo con la realidad o con nuestras experiencias vitales. Pues cualquier discusión a medianoche con un kebab en mano empieza con ética, debería haber hecho esto otro, esto debería ser así, esto debería ser asá. Y después de giros y puntos inconclusos, terminamos derivando en un debate ontológico, intentando definir los conceptos bases. Esto puede ser quizás por dos motivos. Por una parte, porque al final buscamos un lenguaje común, buscamos tener unos conceptos que sean parecidos entre unos y otros para entendernos, que haya un entendimiento. O también puede ser porque al chocar frontalmente con otra postura nos damos cuenta de que en un primer momento no habíamos pensado en definir esas bases que son importantes para poder sostener un argumento. Y de eso nos damos cuenta al chocar frontalmente con otra postura, al intentar convencer a nuestra amiga de cambiar su nombre en una lista a costa de la vida de otra persona. Uno de los conceptos que más resuenan entre las páginas de la novela es supererogatorio. Las acciones que son buenas y elogiables, pero que no son exigibles. Aquellos actos que son indudablemente buenos para los demás y que todos colmaríamos de elogios, pero que no debemos o que no podemos exigírselo a los demás o a nosotros mismos. Por eso, la acción supererogatoria podemos entenderla como la marca o la señal del mártir, puesto que significa, en mayor o menor medida, el abandono de uno mismo por una causa mayor. El acto supererogatorio se relaciona con el testimonio histórico, con la memoria, puesto para que esto sea así es necesaria la entrada en juego de dos agentes, el poeta y el héroe. Un héroe que sea el que lleve a cabo la acción del sacrificio y un poeta que no solo la elogie, sino que también la difunda. Hacen falta los dos, puesto que el uno sin el otro significaría el vacío del testimonio o de la memoria histórica. Sin un héroe que realice la acción y un poeta que la elogie y la difunda, no existiría el testimonio. La última pregunta, doctora. Esta vez en cuanto al acto supererogatorio. En una de sus recientes intervenciones comentó la importancia del héroe y del poeta en relación con el acto supererogatorio. El héroe que realiza la acción y el poeta que la alaba y que la difunde. Del mismo modo que Teresa acepta cuál va a ser su destino y Jantipa difunde y alaba cuál ha sido su decisión a través de este diálogo. No puedo evitar preguntarme por los límites de este sacrificio. ¿Significa entonces que el héroe siempre tiene que sacrificarse, sucumbir ante las acciones de los demás para que haya un testimonio, para que haya una memoria histórica? ¿Debe pues haber un mártir para que haya memoria del hecho histórico? Es que merece la pena pensar un poco sobre este tema. Es interesante la clásica contraposición entre el antiguo y el nuevo régimen, sostenida sobre el concepto de heroicidad y de nobleza. Como es sabido, aristocracia significa el gobierno de los mejores, y esta aristocracia a veces se definió por la espada, en la época del antiguo régimen, definida por relaciones de servidumbre feudal, por un dominio directo de carácter militar sobre los subalternos, frente a un nuevo régimen donde la aristocracia ya no será de la espada, sino de la moneda, donde el gobierno será indirecto por la vía de la vocación, la profesión, el oficio y el salario, y donde los héroes serán entonces héroes de la industria. Obviamente, casi todas las obras literarias más interesantes o más fascinantes tratan sobre la tensión dramática. Sin tensión dramática no puede haber desenvolvimiento narrativo, y entonces en casi todas las obras literarias existe algún tipo de derrota o de pérdida. En El Cantar del Mío Cid, por referirnos a el origen de la literatura castellana, pues nos encontramos con el buen vasallo si hubiera buen señor, con el héroe que es expulsado y que es rechazado por su soberano, por su monarca, y que tiene que ganarse la vida. Esta caída y recuperación de los héroes es un tópico que luego ha sido sistematizado por Campbell en su teoría de la ruta o el camino del héroe, que se sacrifica, sale de casa, encuentra un mentor, se enfrenta a sus miedos, tiene breves y leves derrotas frente al adversario sobre el cual se termina sobreponiendo, y finalmente regresa de nuevo a casa. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el héroe siempre debe sacrificar algo, además de que sacrificar, como todo el mundo sabe, proviene de hacer sagrados, sacer facere, el sacramento y el sacrificio son dos formas de elevación de lo profano a la condición sacral o divina, y entonces el héroe precisamente adquiere su condición heroica por esa derrota íntima o éxtima de lo que debe dejar atrás para triunfar, o aquello a lo que debe enfrentarse por encima de sus fuerzas. La cuestión es quién es más heroico, si el héroe que
ha de sacrificarse externamente por realizar su aventura, o el poeta que quizás queriendo ser héroe sacrifica su propia heroicidad para narrarla de los demás. En ese sentido, la literatura o la ficción en sentido amplio que ha narrado la historia de los héroes ha puesto por encima de esos héroes los antihéroes o contrahéroes de los propios escritores que sacrifican su vocación de heroicidad para contar las heroicidades ajenas. Una de las cualidades más interesantes de la novela es su versatilidad, porque puede ser disfrutada tanto por quienes desconocemos las posturas filosóficas en cuestión, como quienes ya están iniciados en filosofía. La teoría es expuesta con claridad, ingenio y también en ocasiones algo de gracia. Es el dinamismo y diversión propios de los diálogos platónicos. Podemos quedarnos con los argumentos y conocimientos expuestos en la novela y sencillamente quedarnos con ello, o podemos tomarlos como puntos de partida para nuestras reflexiones e ideas, así como para indagar un tanto más en estos temas y problemáticas planteadas. Como un diálogo real entre amigos, ya bien sea en una cena, en el coche o tomando un kebab por la calle, cada cual escoge su grado de implicación en la conversación, dependiendo de sus gustos e inquietudes, tal y como ocurre en la novela. Y como en cada diálogo, el marco temporal, su inexorabilidad, son las barreras que todos vamos a tener que respetar. Porque llegará la madrugada y nuestro cuerpo nos pedirá dejar la cena y dormir, porque habremos llegado a nuestro destino y bajaremos del coche, porque habremos terminado el kebab y estaremos ya hinchados, porque son solamente 4 horas para convencer a Edith Stein.